Muy bien, antes que nada, pues muy buenos días y agradecemos su presencia el día de hoy. El día de hoy se encuentra con nosotros Samuel Nava, es licenciado en Psicología, graduado con mención honorífica en la Facultad de Psicología de la UNAM. Tiene estudios de maestría en enseñanza universitaria, así como diplomados en Psicología de la Salud y Trastorno por déficit de atención, con, perdón, con publicaciones en revistas nacionales e internacionales en Psicología y Economía en temas de salud y estrés. Es Premio Nacional de Psicología en el área de la docencia por la Federación Mexicana de Psicología en 2017. Cuenta con 24 años de experiencia docente y es tallercista para la SMP en control de manejo del estrés. Le damos la bienvenida. Pues un gusto y muy buenos días a todos. Me dijeron que tenemos 3 horas para platicar y 1 hora más para preguntas. Creo que es correcto. Lo que pasa es que primero hay que estresarlos un poquito para después poder platicar acerca del control y del manejo de estrés. No es cierto. Alguna vez estaba dando clase en una conferencia en una escuela de medicina y se me ocurrió preguntar y el micrófono estaba abierto. ¿Hasta qué hora puedo hablar? Eran las 12 y un tremendo en primera fila dijo, hasta la hora que quiera, nosotros a la 1 nos vamos. Entonces espero que así no empiece yo a perder aquí personas en la conexión, pero es un gusto poder estar, poder platicar, poder compartir de este tema que tiene que ver con el estrés. Y ahí donde estás en casa, toca un momento tus manos. Si tú eres de las personas que tienen manos y pies frías, aunque no haga frío, probablemente tú eres una persona que maneja altos niveles de estrés y esto puede empezar a tener un carácter crónico. Manos y pies fríos, aunque no haga frío, nos hablan de respuestas más de tipo crónico de estrés. Manos temblorosas, manos sudorosas nos hablan de estrés agudo. Yo siempre digo que hay 2 tipos de personas, aquellos que están estresados y aquellos que no lo saben. Entonces pregúntate un poquito a cuál de estos 2 grupos perteneces tú y para ir elaborando esta plática preparé una presentación. Vamos a ver si tengo habilitada la opción de compartir pantalla. Parece que sí, ya podemos compartir pantalla y quiero que me acompañes para que podamos tener un poquito de contexto en lo que vamos a platicar dentro de este tiempo que vamos a estar compartiendo. Nuestra plática lleva por nombre ¿Cómo estar relajado y no estresarte en el intento? Porque el proceso de relajación es crear toda una serie de hábitos en nuestra interacción con nuestra personalidad y con nuestro medio ambiente. Entonces, quisiera empezar con una reflexión que generalmente uso en los talleres y quiero que tú preguntes, de repente alguien te ve y te manda un mensaje y te dice, oye, ¿por qué no me has llamado? ¿Por qué no me has escrito? ¿Por qué me dejaste en visto? ¿Por qué se quedó ahí el mensaje? Entonces, con base en las imágenes, por favor, quiero que vayas siguiendo la secuencia de este texto y que ahí en casa o donde estás conectado digas, ouch, si alguna de estas características pudiera ser indicativo o te puedes identificar con ellas. ¿Sabes por qué no te llamo o te escribo? He descubierto por qué estamos todos estresados. Es imposible hacer todo lo que hay que hacer en un día. Diario hay que comerse una manzana por el hierro y un plátano por el potasio. Todos los días hay que tomarse 2 litros de agua. Todos los días hay que tomarse un Yakult. Todos los días hay que tomar una aspirina, para prevenir los infartos, 2 dedos de vino y un vaso de cerveza y bueno, si te lo tomas todo junto y te da el infarto, ni te enteraste.
Todos los días hay que comer fibra, mucha fibra, cuanto más fibra mejor. También te tienes que comer una naranja por aquello de la vitamina C y una dona, pues si quieres tener un día redondo. Por supuesto, hay que hacer además las 3 comidas y algunos nutriólogos te dicen 5 comidas, 3 comidas, 2 colaciones. 3 comidas diarias sin olvidarte que tienes que masticar 100 veces después de cada bocado. Recuerda, 100 veces después de cada, estoy usando una hipérbole, y después tienes que lavarte los dientes. Ya sabes que después de cada comida hay que lavarse los dientes. En fin, haciendo un cálculo, solo en comer se te van 5 horitas, pero además todos los días hay que dormir 8 horas. Y trabajar, tener jornadas de trabajo de otras 8 horas, más las 5 que empleamos en comer, 21, y nos quedan 3. Curiosamente, y según las estadísticas, vemos un mínimo de 3 horas diarias de televisión. Entonces ya nos fregamos. ¿Por qué? Porque todos los días hay que caminar por lo menos media hora, y los que tenemos hijos, pues estamos con la situación más complicada, porque hay que darles calidad de tiempo. Además hay que cuidar las amistades, porque las amistades son como una planta. Hay que regarlas a diario, y si es con unos drinks, pues mejor, ¿no? Pero no olvidemos que además hay que practicar sexo todos los días, pero sin caer en la rutina, por lo cual innovar pues va a llevar su tiempo también. También hay que buscar tiempo para barrer, para limpiar, y no te digo nada si tienes gato u otra mascota. En fin, a mí me salen 29 horas. Bueno, y después de esta agitada existencia, las personas nos ponemos dramáticas y tenemos el descaro de reclamar a los amigos diciéndole, ¡qué milagro! ¡Se parece a la niña! Por cierto, ¿por qué no me has llamado? Espero que ahora comprendas por qué a veces no te escribo ni te llamo, pero siempre me acuerdo de ti. El tipo de sociedades, el tipo de ritmo que vivimos, el tipo de condiciones que enfrentamos, como en estos momentos de pandemia, son altamente generadoras de estrés. Pero vamos a dividir nuestra plática. Primera parte vamos a caracterizar un poquito lo que es el estrés. Después vamos a platicar acerca de formas específicas de intervención, que es donde quiero poner el foco de nuestra conferencia de este día. Y finalmente vamos a abrir un espacio de preguntas. Para poder saber cómo estamos, vamos a hacer un ejercicio de diagnóstico. Entonces, ahí en casa, por favor, ve siguiendo esta instrucción. Si a continuación van a aparecer 2 delfines que son absolutamente idénticos. Vas a ver 2 delfines absolutamente idénticos y van a estar saltando sobre las olas. Pese a que son absolutamente idénticos, las personas estresadas pueden percibir ciertas diferencias en estas 2 imágenes. Si tú eres una persona estresada, tal vez veas alguna diferencia. Si percibes esa mínima diferencia, significa que tienes un alto nivel de estrés y necesitas tomar vacaciones de inmediato. Entonces, por favor, cuando yo le dé clic, van a aparecer 2 delfines saltando sobre las olas, y aquellos que puedan notar alguna diferencia, significa que están estresados. Si no es tu caso, ya estás del otro lado, entonces tú estás relajado. ¿Tú lo pusiste ahí? Espero que estén listos, y esta es la imagen a comparación. ¿Verdad que son idénticos la imagen de los 2 delfines y que nadie pudo encontrar absolutamente ninguna diferencia? Espero que ahí en casita están diciendo así como, ¡ouch! La verdad es que sí le encontré algunas diferencias. Oiga, ¿cómo le hago para que me extiendan la incapacidad, no? No, este es un ejercicio bastante jocoso para poder introducir a nuestra plática. ¿Qué es el estrés? El estrés, la definición clásica de Hans Selye,
en 1973, nos dice que es una respuesta inespecífica del cuerpo o del organismo ante una situación de demanda que se ejerce sobre él. Es decir, hay una situación de exigencia y esa situación puede ser interna, puede ser del medio ambiente, y el estrés como característica nos vamos a dar cuenta, Hans Selye nos decía que es una respuesta, hoy día sabemos que aparece en todas las partes del proceso, es decir, es un estímulo, pero es una respuesta, pero también a la vez es un estímulo, lo cual le crea un proceso de circularidad en el cual muchas veces cuando nos encontramos atrapados es donde empiezan a aparecer las situaciones tanto agudas como crónicas que vamos a estar mencionando un poco más adelante. Entonces, el estrés es tanto un estímulo como una respuesta, por lo cual puede aparecer un proceso de circularidad. Muchas veces esta demanda puede venir del medio ambiente, estás en el tráfico, tú tienes un horario para llegar a un lugar y el tráfico está detenido y esto ya no está en tu posibilidad el modificarlo. Más adelante hablaremos que para manejar estrés, un punto importante es que tú aprendas a diferenciar entre circunstancias y problemas. Una circunstancia es algo macro, fuera de tu posibilidad de control o interacción, pero que sin embargo puede afectarte o las condiciones a tu alrededor. Un problema es, dentro de una circunstancia, determinar un área en el cual yo puedo incidir para modificar. Los problemas se definen como tal porque pueden ser susceptibles de una solución o de un afrontamiento. Las circunstancias son algo macro. Este tiempo que estamos pasando de la pandemia es una circunstancia, no está en ti, no está en mí el poder modificar a nivel mundial, pero sí podemos de esta circunstancia obtener un área de problema que es cuidarte, cuidar a tu familia, cuidarte cuando sales o tus interacciones, y entonces te da una sensación de control que es una de las condiciones que aparecen o que se modifican o se pierden cuando los niveles de estrés van aumentando. Ahora, el estrés no solo va a afectar el cuerpo, también va a afectar la mente. Estrés es tensión y esta tensión no solo nos va a pegar a nivel de cuerpo, nos va a pegar también a nivel de mente, por lo cual algunas áreas de la psicología, como la psicología de la salud, ya desde hace un tiempo han optado por superar el concepto de psicosomático. Cuando en los años 70 dos cardiólogos norteamericanos, Rice Rosenman y Friedman, encontraron lo que hoy día se conoce como el patrón conductual tipo AB, PTAB. Determinaron que aquellas personas que sufrían infartos, problemas del corazón, tenían una serie de características no solo a nivel médico, sino también actitudinal y de estilos de afrontamiento, y de ahí determinan la baja tolerancia a la frustración, la competitividad o alto nivel de aspiración, una alta expresión de la ira predominantemente verbal y una urgencia temporal, es decir, una percepción acelerada del tiempo que hace que aunque tengan todo el tiempo para ir entre dos lugares, sean personas que crónicamente están aceleradas. Si tú eres de estas personas que estás viendo tele y es imposible que veas solamente tele, sientes que estás perdiendo tu tiempo y tienes que estar haciendo otra actividad con las manos, probablemente tú tengas un bajo nivel de tolerancia a la frustración y una alta urgencia temporal. Si tú eres de las personas que acude al cajero o muy noche o muy temprano porque te chocan las filas, probablemente estos factores puedan estar apareciendo. Si tú eres de la persona que llega a la fila del supermercado con un desodorante y ve una fila, dos señoras con carritos, una, o haces una negociación, le dices, señora, déjeme pasar, solo traigo un desodorante. O dejas el desodorante y te vas porque te choca hacer filas o esperar. Entonces, sabemos, y la psicología de la salud ha superado el término psicosomático, y esto que Rosenman y Friedman estudian en el 73, hoy día fue el primero de muchos patrones conductuales. Revisen por ahí la definición de Lundin de patrón conductual de 1973, aquellas regularidades del comportamiento que aparecen como equivalentes aunque los ambientes sean diferenciales. Y tenemos el patrón tipo C investigado por Temoshok en mujeres con CEA de mama y cervicouterino,
y otros más. Tenemos la personalidad asmática altamente descrita y estudiada, donde nuestros estilos de afrontamiento anteceden, predisponen, precipitan, mantienen un proceso de enfermedad, pero también pueden ser factores salutogénicos en la prevención de la misma. Es decir, hoy día sabemos que no hay una condición médica a nivel biológico que no tenga implícito un estilo de afrontamiento, actitud, pensamiento o emoción dentro del mismo síndrome o constructo. Tal vez la pregunta más interesante no sería si hay relación, sino cuál es el tipo de relación. Ahora, a esto que Seeley, que nosotros le llamamos estrés, el término técnico de Seeley fue el síndrome general de activación y tiene varias etapas. La primera fase es una fase de activación donde ante el evento activador nosotros tenemos que hacer una valoración para saber si eso es una amenaza o es un reto. De un evento estresante, muy probablemente el 80% no está en el evento, está en la valoración cognitiva que yo hago de ese evento para determinar que es un reto o que es de una amenaza. Para algunas personas el estar frente a otras hablando le es altamente estresante, para otras lo disfrutamos mucho, el poder compartir con grupos. Para algunas personas el subirse a un juego en una feria que lo voltea, lo pone todo, te bajas así del juego y le dices a la persona con la que te subiste, estuvo bien difícil, bien feo, sí, ¿nos volvemos a subir? Sí. ¿Por qué? Porque hay un síndrome de activación que literalmente tú pagas por eso, pero aquí en esta plática hay personas que bajo ninguna característica se quieren subir a ese tipo de juegos. Lo que para una persona es un reto, para otra puede ser valorado como amenaza. Si esto es valorado como amenaza, vamos a pasar por una serie de alteraciones de orden fisiológico, psicológico, tal como ansiedad, inquietud, empiezan a configurarse elementos cognitivos y tomamos una primera decisión. Escape o confrontación. Esta valoración va a estar influida por los factores del medio, la intensidad de ese estímulo, por nuestra historia previa en eventos similares y por el grado que percibamos de amenaza o de control sobre el estímulo. Una vez que pasa esta primera fase de activación, entramos a una fase de resistencia donde empezamos a activar una serie de mecanismos contra la situación que estamos presentando y desarrollamos una serie de procesos que van a ser de tipo fisiológico, cognitivos, emocionales y comportamentales. Y esta misma secuencia es lo que vamos a platicar en un momento más, brevemente algunas técnicas para poder incidir en su modificación. Recordemos que tenemos una plática breve y si de esta plática tú te quedas con dudas específicas, creo que puedo creer que se ha cumplido el objetivo de la misma. A través de estas estrategias lo que queremos hacer es negociar la situación de estrés de la manera que sea menos lesiva para nosotros como personas. Después de la fase de resistencia, si nosotros fracasamos en esa negociación, las exigencias del medio superan las estrategias que tenemos para enfrentarlo, va a aparecer la fase de agotamiento. En esta fase, los mecanismos de adaptación con los cuales nosotros trabajamos en el medio ambiente no resultaron eficientes. Recuerdo esas preguntas profundas para evaluar estrés en niños de primaria y decían, cuando estoy preocupado yo, y el niño decía, me hago bolita. Pero también, si lo llevamos al adulto, dice, yo me alcoholizo, yo me drogo, y en el corto plazo, la persona inhibe la percepción de los estímulos del medio ambiente. La condición de riesgo aquí es que a mediano y largo plazo no generó ninguna habilidad de interacción social, proceso cognitivo, actitud que le permita mejorar sus estilos ante situaciones futuras similares. Es decir, resuelvo en ese momento de una manera distorsionada, pero estoy generando una condición que a la larga me va a dar un problema mayor, probablemente que el que intento solucionar en este
momento mediante esta estrategia distorsionante. Entonces, si estos mecanismos que yo antepongo no pueden responder a las exigencias del medio, voy a entrar a una fase de agotamiento donde tenemos toda una serie de trastornos fisiológicos, psicológicos o psicosociales que van a ir del rango agudo hasta el rango crónico. Vamos a hablar de dos áreas y para esto, bueno, solo como dato el estrés en sí no es una enfermedad. Tú no estás enfermo de estrés. El estrés es una condición que mal manejada puede interactuar en los niveles que habíamos hablado. Puede predisponer, puede precipitar o puede agravar una condición clínica específica. El estrés no es una enfermedad, es una condición, pero interactúa con muchas enfermedades. Ahora, todos necesitamos estrés, solo que hay un estrés positivo funcional o un estrés negativo o distrés. En ese estrés positivo, nosotros consideramos como reto y entonces a partir de esa valoración de reto, lo que obtenemos es una motivación orientada hacia el logro de metas. Entonces necesitamos estrés. El problema es cuando esa demanda del medio empieza a superar el nivel de exigencias con el cual podemos anteponer. Y quiero platicarte con base en la escala de ansiedad cognitiva somática del doctor Benjamín Domínguez Trejo de la UNAM. Tú la puedes encontrar en internet y si no, con todo gusto, posterior a nuestra plática, puedo poner a la disposición tanto la diapositiva como algunas escalas o información complementaria. Mi correo es samuelnava@hotmail.com. samuelnava@hotmail.com. Y la ansiedad cognitiva somática tiene una serie de manifestaciones. Henry Maud, en un libro que se llama Psiquiatría Clínica Moderna, dice una frase muy interesante. A veces las penas que no lloramos en lágrimas pueden hacer llorar a otros órganos. Y no intento ser reduccionista, decir, es que le dio cáncer porque tiene una emoción que no expresó. No, no. Creo que hay que ver al hombre sistémicamente y no negar evidencia genética, factores de riesgo ambientales, conductas, pero al ver al hombre sistémicamente, bajo este concepto donde lo psicosomático queda superado, entonces es implícito que toda condición tiene un grado de estrés que si es manejado nos puede resultar en motivación y si es manejado inadecuadamente puede entonces alterar primera parte de nuestro cuerpo. Caída de cabello. De 3 semanas para acá, cada que te cepillas el pelo, en el cepillo se queda más cabello del que tú quisieras. Tienes áreas del tamaño de monedas que no crece el cabello, se llama alopecia. Tienes rinitis. Siempre traes la nariz suelta, pero no tienes una gripe, ¿no? Es una situación de sistema inmune y sistema inmune está mediado por estrés. Tienes dermatitis atópica. Ajá. Vienen exámenes y entonces el reloj, los aretes, te genera unas pequeñas ronchitas, pero te das cuenta que esto se agrava cuando hay un nivel de estrés alto. El asma, que es una de las condiciones más descritas en cuanto a la aprehensividad. Aquellos que nos acompañen, que estudien psicología o que sean psicólogos, siempre evalúen aspectos de aprehensividad en la persona asmática y en aquellas personas que fueron cuidadores o estuvieron involucrados en la crianza de la persona con asma. Cefalea tensional, dolor de cabeza. Migraña, si bien la migraña se hereda, muchos de los disparadores son del medio ambiente. Bruxismo, las abuelitas que decían, es que este chamaco más que niño parece lata de angulas porque trae gusanos en la panza. Hoy día sabemos que no, el bruxismo es debido al estrés. Disneas, sientes que respiras y que no ventilas adecuadamente, así como si fuera un suspiro profundo, es una disnea y es también estrés. Gastritis, te da hambre con dolor y si no comes te empieza a arder la boca del estómago. Colitis, después de comer, por debajo de la boca del estómago, como una letra U, te inflas como si tuvieras un globito y a partir de eso te estriñes o te sueltas. En México, por nuestros hábitos, además en interacción, hábitos alimenticios,
es altísimo la posibilidad de padecer gastritis o colitis, y si tienes los dos, entonces tú tienes síndrome de intestino permeable. Y onicofagia, comerse las uñas. Hay otras más, tricotilomanía, comerse el pelo, que por razón de tiempo no estoy poniendo aquí en la diapositiva. Y espero que alguien en casa no esté diciendo en este momento, lotería, ¿no? Porque diga, yo tengo todas, ¿qué me gané? Te ganaste la conciencia o el principio para poder identificar y modificar. Ahora, a nivel cognitivo, a veces ocurren olvidos, tenemos dificultad para concentrarnos, preocupaciones, una visión catastrófica de lo que ocurre a nuestro alrededor. Piensa si te identificas con esta frase. Viví una vida llena de problemas y de dificultades, la gran mayoría de los cuales nunca jamás me pasaron en la realidad. Viví una vida llena de problemas y de dificultades, la gran mayoría de los cuales nunca jamás me pasaron en la realidad. ¿Dónde los viví? Los viví aquí en la mente. Autoevaluación disminuida. Nadie me quiere, todos me odian. Mejor hago una canción de eso. No poder desviar pensamientos, los vemos como intrusivos y generalmente su contenido tiene que ver con culpa, con autodepreciación o no poder pensar lo suficientemente rápido. Ahora, ¿qué hacer para esto? Recuerden que tenemos estrategias saludables y estrategias que van a ser inadecuadas en la interacción. Vamos a empezar con una que es bastante inadecuada. Aquí se las presento. Kit para reducir el estrés. Imprimes esta hoja, la pegas en una pared y dice golpear la cabeza aquí. Instrucciones. Colocar el kit en una superficie firme. Seguir las instrucciones del círculo interior. Repetir el paso 2 tantas veces como sea necesario. 4. En caso de perder el conocimiento, haga una pausa. Ya que despierte, repita. Suena muy de broma. Pero ¿cuántas de nuestras estrategias perpetúan la circularidad del estrés? Porque a veces en la discusión yo no escucho para entender, escucho para responder. Entonces, dentro de la última parte vamos a hablar de estrategias de negociación, entrenamiento en habilidades sociales y otras características que nos pueden ayudar. Primer nivel donde tú puedes y tienes que estar muy alerta para poder relajarte y no estresarte en el intento. Nivel biológico. Jacobson fue un médico, creó una técnica, la pueden encontrar con el nombre de entrenamiento, relajación progresiva muscular de Jacobson en 1929 y descubrió lo siguiente: aprieta tu puño de mano derecha ahí en casa, apriétalo fuerte, lo más fuerte que puedas, sin que haya dolor, solamente tensión, y cuando llegues a ese máximo, suéltalo, por favor. ¿Qué descubrió Jacobson? Descubrió que los músculos tienen un mecanismo antagónico. Después de la tensión, lo que viene es la distensión. Esto es lo que fundamenta por qué el hacer ejercicio relaja. Porque el músculo, después de tensionarse, viene una respuesta de relajación. Entonces, a partir de esto tomamos una premisa. Tu cuerpo no puede estar relajado y tu mente preocupada. Todo aquello que facilite el relajamiento de tu cuerpo va a facilitar o va a retardar la aparición de los procesos cognitivos. Tienes que empezar a identificar si en tu caso este estrés se dispara por el cuerpo, se dispara por la mente o se dispara por la emoción. Pero muy probablemente los tres estén involucrados en un cierto nivel. Y entonces, si el cuerpo se empieza a tensar, la valoración de la mente acaba siendo negativa. Elementos a considerar: control del medio, del ruido, de la iluminación al dormir, alimentación saludable. Es que estoy estresado, no pude dormir. Sí, pero me comí 20 tacos de pastor con una Coca-Cola de dieta, obviamente de dieta, ¿no? Entonces me doy cuenta que es muy pesada mi alimentación o es inadecuada, y si el cuerpo, como el envase de tu personalidad, no está adecuadamente alimentado, cuidado, descansado, todo lo demás que platiquemos no va a funcionar. Higiene del sueño. Creo que para la mayoría de los que nos están acompañando en esta plática, en algún momento de esta pandemia
sufrieron o hemos sufrido alteraciones de nuestros patrones de sueño. Y entonces tú veías en las redes sociales, 4 de la mañana, ¿quién está presente? Y de repente te contestaban 40 personas, ¿no? Aquí estamos todos, desfasados totalmente. Ahorita poco a poco, con regresar por lo menos, aunque sea virtual, a una serie de actividades, muchos estamos o hemos logrado regular esas características. Ejercicio dentro de las posibilidades y condiciones que puede estar a tu alcance donde tú te encuentres. Es importante, en los cursos que yo manejo con ejecutivos, tengo un curso que se llama La productividad de estar relajado, y es específicamente para ejecutivos de alto rendimiento, y muchas veces me encuentro con la expectativa, yo vengo a este curso o taller porque quiero una forma de descansar menos y producir más, y estar relajado. No va a funcionar de esta manera. Detrás y de fondo de esta plática, la palabra que tú tienes que intentar entretejer entre todo lo que hablemos es modificación de tu estilo de vida. Primer lugar donde tú puedes empezar a modificar es a partir de lo biológico. Y dentro de esto, hagamos un ejercicio muy breve para avanzar. Sabemos que la mayoría de técnicas inician por el control de nuestra respiración. Cuando tú trabajes, si tú eres un psicólogo que nos acompañas en intervención en crisis, una persona que está en una situación de crisis se puede hiperventilar porque hace esto. Y una persona hiperventilada puede convulsionar, puede desmayarse, puede tener toda una serie de manifestaciones. ¿Qué ocurrió? Subió el nivel de oxígeno en su sistema y entra en una crisis. Entonces, en un caso de una hiperventilación, en una bolsita como de un sándwich, lo que yo tengo que hacer es que meta nariz y boca y que respire 2 minutos dentro de la bolsa. ¿Por qué? Porque lo que estoy haciendo es que recircule su propio dióxido de carbono para nivelar los niveles de oxígeno, y en 2 minutos en promedio tienes una persona que de manera fisiológica a través de la respiración puede estar en un nivel de interacción. Respiración profunda. Lo que vas a hacer es sentarte, tu espalda recta, tus pies en el piso. Si es acostado sobre tu espalda, siempre que trabajes técnicas de relajación, toma posiciones fisiológicamente correctas. Esto es muy importante porque si no, a la larga, tu cuerpo y la forma en que estás puede tener algún otro tipo de consecuencia. Entonces, lo que vamos a hacer es, sígueme ahí en casa. Voy a alzar la mano para inspirar, detener y por nuestra boca soltar aire. Hombros totalmente sueltos. Si yo tengo mis hombros arriba, voy a cerrar mi diafragma y entonces mi respiración es incompleta. Entonces, suelta tus hombros, literalmente. Ahora, vamos a hacerlo a 3 tiempos. Primero vamos a contar del 1 al 3. Vamos a detener 3 tiempos y vamos a soltar lentamente. Acompáñame ahí en casa. Inhalamos. 2, 3. Detenemos. 3. Vamos soltando lentamente. 1. Piensa que eres como un globito que se va desinflando y permites que su cuerpo se acomode a su gravedad natural. Aún tu lengua, aún el peso de tu cuerpo. Una vez más, inspiramos juntos. 1. Cuida que tus hombros no se levanten. Detenemos un momento. Y lentamente por nuestra boca vamos soltando. 2, como un globito que se va desinflando. Por razones de tiempo no podemos trabajar las técnicas a detalle, pero la base es la repetición. 5 a 10 minutos, 3 veces al día vas a empezar a crear nuevos hábitos respecto a respiración profunda. Respiración profunda es una técnica que es base para todas las demás que se vayan a trabajar. Ahora, respiración alternada. Tú tienes un evento específico y en lo que estás afrontando es un estrés agudo más o situacional. Tengo 20 años haciendo exámenes profesionales y te diría que en esos escenarios me ha tocado personas que se les olvida su nombre, que nos han llegado con un zapato de un color o de otro, que les dio literal un ataque de risa
¿Por qué? Por la situación que estaban enfrentando ante un examen profesional. Entonces, esta técnica se llama respiración alternada y es para situaciones de estrés más agudo, algo que tienes que enfrentar de momento, una entrevista, una exposición, etcétera. Tu pulgar derecho vas a tapar la fosa nasal o narina derecha y tu dedo en la frente. Y por la fosa nasal que queda libre, vamos a inspirar de la misma manera que en respiración profunda, 3 tiempos, detenemos 3, soltamos 3. Entonces, acompáñame en casa. Pulgar sobre fosa nasal o narina derecha, dedo en la frente, no estamos tocándonos el chakra del amor ni nada, por lo menos el tipo de psicología que yo intento trabajar es una psicología basada en evidencia, es un punto de apoyo, y por fosa nasal que queda libre, vamos a inspirar. Lo hacemos juntos, inspiramos. Lo más que puedas sin forzarte, detenemos y por tu boca lentamente probablemente lo primero que te des cuenta es que hay una mayor cantidad de aire que puedes introducir. Vamos, mano izquierda, pulgar izquierdo, tapamos narina, dedo en la frente y juntos. Inspiramos. Detenemos por boca lentamente. Como un pequeño globo que se va desinflando. Este ejercicio no lo hagas más de 5 veces la alternación derecha-izquierda. Esto es 1, 2. ¿Por qué? Porque propositivamente estás introduciendo una gran cantidad de oxígeno y más de 5 ocasiones puede favorecer una hiperventilación. Avanzamos y nos encontramos aún en un escrito que dice, libro de los Proverbios, me encantó y lo tomé de referencia, tal cual es su pensamiento es él. El mundo no existe como es, el mundo existe como tú eres. Y nos metemos a la segunda área, el sistema de nuestros pensamientos, creencias o actitudes. El mundo lo vamos interpretando, somos creadores de realidad en la medida de nuestras interacciones. La terapia cognitivo-conductual reconoce y determina una serie de esquemas o estructuras de pensamiento que se llaman pensamientos automáticos o pensamientos deformantes. Solamente voy a ejemplificar alguno de ellos por razones de tiempo. Visión catastrófica. Suena el teléfono y aunque tú no sepas quién es, en este momento dices, algo malo pasó. ¿Por qué me están llamando? No tendrían que llamarme. ¿Qué pasó? Entonces, en tu mente empiezas a crear toda una serie de anticipaciones que generalmente son de forma negativa. Oye, te habla el jefe. Híjole, ¿qué hice? Me va a correr y ya llegas casi con la pluma para firmar la renuncia. Personalización, polarización, interpretación del pensamiento, donde digo, ay, voy tarde y va a decir que soy un irresponsable y me va a regañar y no tenemos forma de saber lo que la otra persona está pensando, pero nosotros estamos adjudicando una serie de características y consecuencias, falacias de control, donde si no controlo todo, genero ansiedad o donde me siento controlado pasivamente ante todo o razonamiento emocional, que es muy común en el ciclo de estrés, donde mis emociones y sentimientos toman lugar y gobiernan mis decisiones. Yo siento que soy un fracasado, entonces lo soy. Ahí te recomiendo mucho, posterior a nuestra plática, buscar los elementos de lo que se llaman las terapias de tercera generación, la defusión cognitiva. Cuando yo fusiono cognitivamente, creo todos mis pensamientos. Es que yo siento que tú me engañas, pero yo no te engaño, pero yo lo siento y entonces lo tomo como una verdad literal. Para pasar a la defusión cognitiva tengo que autoobservar ese pensamiento como si fuera un observador externo y entonces partir de una premisa. Tus pensamientos no son la realidad. El que te sientas fracasado no significa que lo seas o que tengas que actuar de esa manera, porque a veces llegamos a crear lo que hemos caracterizado como la profecía autocumplida y yo acabo creando las condiciones o precipitándolas para que estas características aparezcan. Las emociones.
¿Qué pasa respecto a nuestras emociones? Las emociones son estados fisiológicos breves pero intensos. Tienen un bagaje filogenético y nos sirven para enfrentar y sobrevivir ante las situaciones del medio. Las emociones específicamente no son ni buenas ni malas. Son situacionales, son motivacionales y tienen que ver con el contexto donde aparecen. Tan complicado sería una persona que siempre se enoja como alguien que nunca lo hace. Más asertivamente tendríamos que ver en qué momento lo hacemos y bajo qué características de evaluación cognitiva. Si tú lees el libro Mentes Criminales de Feggy Ostrowski, neurofisióloga de la UNAM, te darás cuenta que Feggy nos comparte en este material que la mayoría de personas que están en una cárcel por un delito grave como un asesinato no son gente que se levantó diciendo hoy voy a ver a quién mato. No funciona de esa manera. Son más bien personas que en un momento una emoción desbordó, se salió del control y hubo una consecuencia que ahora van a tener que afrontar toda la vida. Entonces, hay una diferencia entre emociones y sentimientos. Revisa el círculo de las emociones de Plutchik, que nos habla de emociones primarias, secundarias o terciarias, y las secundarias ya corresponde a lo que llamamos sentimientos. Mientras la emoción es un proceso fisiológico breve, intenso, donde la amígdala se prende y los procesos cognitivos disminuyen, los sentimientos es esta emoción atravesada por procesos cognitivos. No tomes decisiones vitales mientras tengas una emoción intensa, porque puede no representar lo que realmente tú quisieras ante una situación que estás o intentas afrontar en la realidad. Para esto te recomiendo y veremos muy rápidamente el modelo de regulación emocional de Salovey y Meyer, que son los que crean el concepto de inteligencia emocional. Comúnmente lo ubicamos a Goleman, pero Goleman fue más bien el que lo publicitó más, que le dio más difusión. Pero los que introducen el modelo de inteligencia emocional a partir de los trabajos de Gardner del 85 son Salovey y Meyer. Y nos hablan de que la regulación emocional cumple 4 características. La capacidad de percibir, valorar y expresar mis emociones y reconocerlas de los demás. No me grites, no te grito, yo hablo fuertecito. Tú no puedes modificar algo que no eres capaz de observar y de reconocer en ti. Acceder y generar sentimientos que faciliten el pensamiento, que la emoción me sirva y no que yo sirva a la emoción. Las emociones pueden ser excelentes compañeras, pero a veces no tan buenas gobernadores. Tercero, capacidad para entender la emoción y el conocimiento emocional y los procesos de cambio. Como en muchas ocasiones puedes de la sorpresa pasar al enojo o puedes tener ambivalencia y amar cosas y odiar cosas de la misma persona y poder integrarlo de una manera adaptativa y finalmente regular estas emociones que tú las uses para promover tu crecimiento emocional e intelectual. Y finalmente, las estrategias conductuales, a partir del punto número 1 hablamos de la situación de escape o afrontamiento. Y aquí, ¿qué puedo hacer en ese control del medio, interacción con mis pensamientos, actitudes? Creo que me voy a apurar porque la maestra Lili ya prendió el micrófono, la cámara, eso es como dato, ¿no? Esa fue la señal, ¿verdad, Lili? No, para nada, no, tenemos tiempo. Bien, entonces, dentro de estos estilos de afrontamiento es importante que sepas, me adelanto para contextualizar y regreso a la otra diapositiva. La capacidad de control de estrés no es un rasgo de la personalidad, no es quién eres, es un atributo de la conducta, es algo que haces. Esto es importantísimo, porque muchas personas dicen, es que así soy yo. Y muy de fondo tenemos que decir, ese es el estilo conductual que yo estoy determinando, muy consciente o muy automático, y que está teniendo una serie de consecuencias en el medio ambiente. Pero el controlar el estrés no es un rasgo de la personalidad, no es quién eres, es un atributo de la conducta. Son cosas que haces, y si es algo que haces, por tanto son habilidades que se pueden desarrollar. Con base en esta premisa, entonces, cosas que vale la pena revisar. Entrenamiento en habilidades sociales, contacto visual, acompañar los movimientos corporales y ser conscientes de la forma en que estamos comunicando. Recuerden las premisas de la comunicación de Paul Watzlawick. Es imposible no comunicar, todo en nosotros se está comunicando. Asertividad,
A veces para resolución en una forma, en un plano rápido, yo tomo la estrategia pasiva. Recuerden, hay 3 tipos de formas de comunicación: agresiva, pasiva y asertiva. El agresivo impone y transgrede, el pasivo cede y el asertivo comunica, clara, directa y honesta, respeta sus derechos y respeta los de los demás. Pero es más fácil para solucionar en corto ser pasivo. El problema es que a la larga la estrategia pasiva lo que me genera es un alto nivel de frustración porque obtengo paz, pero no obtengo justicia. Y son el tipo de personas que dicen jamás se enoja, pero el día que se enojó, ese día se enojó por todas las demás veces todo lo que no había pasado. Y finalmente Samuel, desarrollar... Perdón, Sí. hacemos una pausa pequeñita. Nos están comentando que no se escucha bien lo que usted dice por los micrófonos encendidos. Andrés, Okay. apagas tu micrófono, por favor. Gracias. Bien. Bien, entonces vamos, ya estamos cerrando para entrar a preguntas. Y estrategias de negociación. Hay 4 formas de negociar: gana, 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 pierde, pierde, gana, pierde, pierde. Gana, pierde. Yo, cuando termine esta discusión, es porque voy a imponer mi punto de vista y no estoy abierto a negociar. Cuando en casa dicen, ¿por qué? Porque lo digo yo que soy tu padre. Pues eso es ontológico, ya que puedes argumentar a ese respecto. Pierde, gana. Cuando prefieres paz a justicia, pero te generas alto nivel de frustración. Pierde, pierde. Cuando dice, no gané yo, no ganó nadie, nos amolamos todos. Y la más adecuada, pero hay que estar en la disposición, gana, gana. Ambos cedemos algo para tener la sensación de ganancia final. Entonces, ¿cómo estar relajado si no estresarte en el ambiente, en el intento? Considera aspectos biológicos, tanto los que vienen de tu control, como tu alimentación, tu ejercicio, como el control de tu medio, el ruido, la iluminación, variables que te estresen alrededor, horarios e higiene de sueño, aspectos de pensamientos, observar cómo son tus estructuras, tus actitudes, emociones, observar, regular, y finalmente estrategias de interacción con el medio ambiente. Cada una de estas, a su vez, son temas muy amplios y profundos a desarrollar, pero sabemos que bajo estas características de tiempo, pues tenemos un tiempo limitado para poder hablar respecto. Entonces quisiera me indicaran si abrimos un espacio de preguntas o hacia dónde nos orientamos. Sí, claro, iniciamos las preguntas, chicos. Si tienen alguna pregunta que hacer, la pueden escribir o decirla como gusten. ¿Alguna pregunta? ¿Sabrás el código de cliente de casualidad? Porque me aparecen 2 personas, pero... Bueno. Por acá nos dicen que sigue encendido el micrófono de Andrés. Hay una en el chat, dice, ¿podría explicar un poco más la higiene del sueño? Uh-huh. Bien, número 1, 1 hora antes de acostarte, no cenar ya algo pesado. Y en general tú cena un alimento mucho más ligero que la comida. Decía una refrán de la sabiduría popular, desayuna como rey, come como príncipe y cena como mendigo, pero a veces cenamos como, le cambiamos el acento al último, ¿no? Como mendigos. Entonces, cenar ligero 1 hora. Número 2, evitar luces como de el teléfono al cargar, tener patrones fijos de horario, y si tú ya estás muy desfasado en este momento, empezar a regular por bloques de media hora. Es decir, si tú te estás durmiendo a las 4 de la mañana y te quieres acostar a las 10 de la mañana, te vas a frustrar porque tu patrón ya está muy desfasado. Si estás durmiéndote a las 4, empieza a bajarle a las 3:30 y en 2 días le bajas a las 3 y en 2 semanas en promedio tú ya regulaste tu patrón de sueño. Tener siempre un horario fijo si en tu caso no has estado desfasado,
puede ser muy adecuado para que ayude. Considerar un baño de agua bien caliente o actividades que relajen al cuerpo, como estas técnicas que acabamos de hablar de respiración profunda, 10 minutitos antes de dormir, ya acostado, puedes practicarlas. En algunos casos puede servir como una estrategia cognitiva tener una libretita de pendientes y tomar un ejercicio muy simbólico de decir, sé que tengo estos pendientes, sé que los voy a seguir teniendo mañana, pero los voy a apuntar aquí en mi libretita y mañana al despertarme los vuelvo a tomar para continuar con aquello que dejé hoy pendiente. Son parte de los elementos que configuran la higiene de sueño. ¿Bien? Andrés, ¿puedes apagar tu micrófono? Un teléfono y un correo, esos van a ser tus medios de notificación. Creo que, no sé si ande Andrés por ahí, pero algunos muy estresados ya de esa parte, ¿no? Bien, tenemos varias preguntas. Dice, ¿podría volver a explicar los últimos 3 pasos? Entrenamiento en habilidades sociales, asertividad y estrategias de negociación. Bien, rápidamente. El entrenamiento en habilidades sociales es ser consciente de nuestros estilos comunicativos, de las consecuencias. Una premisa dice, mis emociones son mi responsabilidad. Yo no te culpo de cómo me siento. Interactuando con la asertividad, donde hay 3 estilos, agresivo, pasivo y asertivo, yo no te culpo. Si yo uso lo que llamamos frases tú, yo digo, Andrés, tú tienes tu micrófono prendido y yo me siento, tú me haces enojar por esto. Entonces, la única manera de que yo esté tranquilo es que Andrés apague su micrófono. Y si Andrés nos dejó en la conferencia y no sabemos dónde está, entonces lo que ocurre es que yo no voy a poder regular mi emoción y el que está en el otro. Yo tengo que reconstruir de una frase tú a una frase yo y decir, Andrés, estamos en la conferencia y parece ser que el audio que tienes está interactuando y es difícil avanzar. Me siento incómodo o me siento molesto, pero y expreso una emoción, no le estoy negando, pero le estoy expresando en primera persona y me estoy haciendo responsable de ella. Estoy comunicando un derecho asertivo, estoy respetando tu derecho y manteniendo el mío. Específicas de negociación. Gana-gana, donde ambos para ganar cedemos un poco y se requiere que los dos haya disposición. Gana-pierde, donde yo solo intento imponer. Pierde-gana, donde para yo se acabe la discusión, lo que hago es ceder. Prefiero paz a justicia y pierde es la más complicada porque si me amuelo yo, nos amolamos todos. Y entonces esto no sería muy adecuado. Bien, nos dice, en una persona con crisis de ansiedad, ¿es entonces una terapia con enfoque conductual? Sí, pero si en ese momento lo que tienes es una crisis, no hay terapia que vaya a funcionar. Lo que necesitas es una contención y una intervención en crisis. Revisen los modelos de BELAC, de psicoterapia intensiva breve o de urgencia de manual moderno, y una intervención en crisis tiene 3 elementos básicos. Primero, si está desfasado fisiológicamente, tienes que calmarlo. Y una vez que puedes ya dialécticamente interactuar, va a haber 3 puntos que tienes que trabajar. ¿Qué pasó? Toda comunicación es terapéutica. Número 2, ¿cómo estás en este momento? Recuento de los recursos físicos, psicológicos, económicos, sociales que tienes. Número 3, ¿qué decides hacer? No qué voy a hacer por ti, aunque puede ser que sea un mediador de facilitar herramientas o enlace. Pero ¿qué pasó? Integras todo lo que te hace llegar a este momento. Número 2, ¿cómo estás? Recuento de los recursos con los que cuentas. Número 3, ¿qué decides hacer? Que es la orientación hacia futuro. Ya que una persona está contenida, entonces claro que sí, el entrenamiento en habilidades es lo que propiamente es parte de las terapias conductuales en interacción con las terapias cognitivas. ¿Cómo ayudar a los que se comen las uñas? Es una pregunta muy amplia de proceso, pero primer elemento es que esto es una consecuencia, no solo el síntoma, no es el problema central. Y aquí en las terapias cognitivo-conductuales se trabaja desde 2 lados, desde el síntoma y desde el control del antecedente. Es decir, habrá herramientas que pueden tener en control como la focalización. Ok, lo primero que aparece en esto, como en el pensamiento obsesivo, es la sensación de que algo irrumpe y no tenemos control.
Entonces le podemos decir, ok, empieza solo por darte el permiso de comerte la uña de un dedo de cada mano. Solo este permiso, es decir, si lo vas a hacer, lo que vas a hacer es solo un dedo. Y entonces, al focalizar, regresa el control consciente. Y de una forma paradójica, al regresar el control consciente también lo puede inhibir. Es como cuando en el pensamiento obsesivo nos dice, no lo puedo desviar. No lo desvíes. Piensa en bloques de tiempo por eso. Y cuando lo focaliza, regresa al control y es más fácil que lo inhiba. De forma complementaria, lo que tenemos que hacer es entrenar en inoculación de estrés para que al modificar estas variables fisiológicas, esto que es la manifestación, pueda ir disminuyendo. Bien. ¿Por qué Andrés no apaga su micrófono? Esa no la puedo contestar en la conferencia. La respiración profunda, ¿por cuánto tiempo se hace? Yo les recomendaría bloques de 10 minutos 3 veces al día, porque ninguna técnica funciona solo por practicarla una vez. Tenemos que ir creando nuevos hábitos. Y aquí habría una gran puerta o ventana de oportunidad que en otra ocasión, si me invitan, platicaremos, que son los procesos de condicionamiento clásico de Pavlov. Podemos crear reflejos condicionados. Hay técnicas de respiración con un mantra. Relax. Y entonces tu cuerpo va creando un proceso muy pavlovianamente de reflejo condicionado, donde ciertas palabras facilitan la relajación, así como sabemos que ciertas palabras condicionan el estrés. Lo hemos medido en UNAM a través de paradigma Stroop para personas con estrés postraumático, por ejemplo, de un secuestro. Pero también, así como se condicionan para disparar estrés, pueden facilitar la respuesta de relajación a través de crear respuestas de un reflejo condicionado. Bien. Y maestra Lili, indícame cómo vamos. Creo que no te oí, estás muteada. Pues estamos terminando. Solo quedan las felicitaciones. Dice que eres excelente conferencista. Muchas gracias por compartir. Gracias, excelente información. De verdad te agradezco mucho que hayas estado el día de hoy con nosotros en esta jornada de ciclo de conferencias de Formas y Salud Mental. Te envío tu constancia, si la tengo, que dice que la Universidad de Guadalajara, el Centro Universitario de los Lagos, otorga la presente constancia al maestro Samuel Nava Alcántara por su participación como ponente de la videoconferencia titulada ¿Cómo estar relajado y no estresarte en el intento en el marco del ciclo de conferencias por más y mejor salud mental 2020? Piensa y trabaja. Y pues firma mi jefa de departamento. En un momentito te la hago llegar. De verdad, muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros y pues esperamos tenerte después. Un gusto coincidir. Para mi registro, si alguien quiere prender la camarita, les voy a tomar una foto ahora yo y... Me parece perfecto. Gracias por el espacio. Siempre es un placer el poder compartir y coincidir. Y quedo a las órdenes y será un gusto. Si algo puedo ampliar el detalle, Samuel Nava, con minúsculas y junto, @hotmail.com. Les mando un abrazo, síganse cuidando y estoy a las órdenes.